Parceros, Bitcoin y en general el mercado cripto están teniendo un espectacular inicio de semana, pero a pesar de esto, el cierre mensual, que también es el día de hoy, no es tan contundente. Por eso en este video quisiera hacer algunos comentarios del potencial que le sigo viendo a este rebote con Bitcoin y con algunas de las principales altcoins. Empezamos analizando concretamente ese cierre mensual que tendremos hoy para el mes de febrero. Como les digo, no es tan contundente. En velas no tenemos un patrón de reverso. Lo más positivo que podríamos ver es que se está apoyando en la media de 20 periodos. Entonces, el hecho de estarse apoyando en la media de 20 pero sin dar un patrón de reverso concreto, lo que me dice a mí es que de pronto tenemos potencial para consolidarnos en esta zona más que un potencial de cambio de tendencia directamente desde aquí. Dicho esto, nosotros desde hace meses venimos hablando que el momento crítico que esperan los mercados en general es en marzo, con el efecto que pueda tener una subida de tasas de interés de la Reserva Federal, y creo que si Bitcoin logra superar marzo y mantenerse por encima de esta media de 20 periodos, las probabilidades de que hayamos encontrado un fondo sí se incrementan notablemente. Hay que tener en cuenta que estamos en algo medio paradójico en este momento, y es que con este conflicto que estamos teniendo en Rusia, todas estas sanciones impuestas pues sí pueden estar generando una volatilidad extrema, mucha indecisión en el corto plazo, pero también podría tener un efecto de reducir el tono y las expectativas con ese cambio de política monetaria de los bancos centrales. Creo que es inminente que suban las tasas ahorita en marzo, pero lo que puede estar en juego es la proyección de las siguientes subidas de tasas. Por ejemplo, el Banco Central Europeo creo que está en una posición muy complicada y creo que es probable que no termine subiendo tasas, al menos no en todo lo que queda de este año. De pronto ya empieza a subirlas en el 2023. Pasamos al gráfico semanal, lo tenemos aquí en el lado derecho. Un inicio de semana bastante sólido, entre comillas, más sólido se ve en gráficos de menor temporalidad. En el semanal creo que todavía mantiene la misma línea de lo que hemos analizado en los últimos videos. Creo que el movimiento que estamos viendo sigue siendo un ABC de rebote correctivo en busca de las medias móviles en el gráfico semanal, media de 20 y de 50, que sabemos que se cruzarán en unas 2 o 3 semanas, y desde la zona de 47, que vendría siendo la resistencia más crítica y fuerte, esperaríamos un movimiento bajista, o al menos eso estaba proyectado con la subida de tasas. Otra cosa que de pronto no se ha comentado mucho en el gráfico semanal y es la divergencia bajista que nos da el MACD. Posiblemente otros osciladores también estén dando esa divergencia. El máximo histórico de 69.000 tuvo un pico en el oscilador muchísimo más pequeño que el pico del máximo histórico de abril. Eso lo que nos querría decir, lo que amenazaría, es que antes de ver un cambio de tendencia es muy probable ver nuevos mínimos respecto a los mínimos de junio. Es decir, la perforación de 30.28 que se había proyectado junto con esta línea de tendencia para mediados de marzo. Entonces, por esa razón yo todavía mantengo la proyección. Aquí en el semanal, volvemos al semanal, vemos más claramente la resistencia que tenemos en $42.000. Aquí en $42.000, y recordamos, tenemos uno que fue máximo histórico en la primera semana del 2021. Resistencia aquí en junio, fue también soporte aquí en noviembre. Entonces, bueno, 42.000, lo que quiero mostrar acá es que es una zona de pivote. Es la zona que Bitcoin está llegando en este momento. En un gráfico intradía, y con esto quiero terminar ya el análisis técnico concretamente con Bitcoin, este rechazo en 42, y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas o de aquí al cierre. Si Bitcoin se mantiene por debajo de $42.000 rechazado desde ese punto, tengo aquí como en el radar una especie de triángulo simétrico que podría formar Bitcoin, al menos durante los próximos días. Entonces vamos a ver qué pasa. Si al final del día cerramos por encima de 42, creo que se abre el camino aquí, como podríamos ver en el diario, hasta la zona de 45, 47, que sería máximos del año que alcanzamos el 10 de febrero, y la zona de medias móviles que esperamos como principal resistencia ahorita en el corto plazo. Hay algunas altcoins que han hecho patrones interesantes.
El patrón concretamente es un potencial de doble piso. Tengo algunos ejemplos, pero sé que hay más. Por ejemplo, BNB podemos ver más claramente, creo que se puede ver en el gráfico semanal, un doble piso. Este es doble piso. Tengo también a Solana con potencial de doble piso, DOT. He señalado aquí también a Matic, LTC dentro de las principales. Como les digo, estos son solamente algunos ejemplos. Estoy seguro de que hay más. Lo importante, y todos estos patrones, digamos, se atacan de la misma manera. Un doble piso lo que suele formar es un rango y el patrón de doble piso se confirma cuando rompe por encima de ese rango. Ahora, con lo que hemos analizado de la dominancia y lo que analizamos con Bitcoin, si Bitcoin efectivamente es rechazado desde esa cruce de medias en el gráfico semanal, desde $47,000 máximo 49, creo que estos doble piso en las altcoins es muy factible que fallen. Si fallan, al menos estamos viendo con BNB, la caída podría acelerarse dramáticamente y el siguiente soporte está lejos. En el caso de BNB, por debajo de 320, que es el soporte actual de ese doble piso, por debajo de ese nivel, el otro soporte importante ya vendría estando entre 200 y 220, una caída dramática. Lo mismo para las otras altcoins. Entonces, en caso de querer operar estos doble piso, hay que tener claro que por debajo de ese doble piso hay que sí o sí tener un stop loss. La distancia no es poca, entonces si la distancia es mucho y no quieres arriesgar mucho capital, te toca sacrificar tamaño de la posición. Creo que eso, sumado al riesgo geopolítico, es bastante razonable en caso de meterle apalancamiento o posiciones de corto plazo, operar ligero y no con posiciones muy grandes que comprometan el portafolio. Creo que todos esperamos una salida diplomática, que esto no se ponga más grave de lo que ya está, pero en caso de un Black Swan Event, Dios no lo quiera, una escalada militar o nuclear, obviamente eso podría colapsar los mercados si no hay análisis técnico que valga. Por eso tiene que proteger tu capital ante el peor escenario posible. Entonces, estos son apenas algunos ejemplos. Sé que hay más con algunas altcoins. Ahorita en Twitter estaré profundizando más sobre estos que les he comentado ahorita, las que me dejaron comentadas en el video anterior y las que me dejen comentadas en este video. No siendo más, les agradezco por quedarse hasta el final. Si les gustó, no se olviden de reventar ese dedito arriba, suscribirse si todavía no lo han hecho y seguirme en las redes sociales para más actualizaciones. Muchísimas gracias.